Desde niña, aprendí que nada en la vida viene gratis. Mis padres siempre fueron trabajadores humildes, y todo lo que teníamos era fruto de mucho esfuerzo. Crecí escuchando que estudiar era un privilegio y que tener comida en la mesa era una victoria. Cuando me casé, llevé esos valores conmigo, aun sabiendo que la vida de casada traería sus propios desafíos. Empezamos con casi nada, pero con mucho amor y ganas de construir algo. La casa donde todo ocurrió fue levantada con sudor y paciencia. Mi esposo y yo tardamos años en reunir lo suficiente para comprar ese terreno. Era un pedazo pequeño, pero para nosotros significaba libertad. Cada ladrillo fue comprado con sacrificio, cada reforma fue hecha poco a poco, según lo que podíamos pagar. Recuerdo haber ayudado a pintar las paredes e incluso cargar baldes de cemento, solo para ahorrar en albañiles. La casa era sencilla, pero cada rincón tenía nuestra historia impregnada. Era más que un hogar, era el símbolo de nuestra lucha. Crié a mis hijos allí, en esa casa apretada, pero llena de calor humano. No había lujos, pero sí respeto, cariño y una rutina que le daba sentido a la vida. Enseñé a mis hijos a ser agradecidos, a respetar a los mayores y a valorar las pequeñas conquistas. Nunca permití que despreciaran a nadie, por más humilde que fuera. Siempre creí que el carácter vale más que cualquier diploma o cuenta bancaria. Y fue con esos principios que guié a mi familia. Cuando mi esposo falleció, el dolor fue inmenso, pero la casa se convirtió en mi refugio. Era como si las paredes me abrazaran, como si el pasado me diera fuerzas para seguir adelante. Mis hijos ya eran adultos, siguiendo sus propios caminos, pero yo aún era el pilar de la casa. Continué cuidando todo con cariño, incluso cuando quedé sola. Mantuve el jardín siempre limpio, las paredes pintadas, y la mesa lista para cuando alguien decidiera visitar. Era mi forma de mantener viva su presencia. Con el tiempo, uno de mis hijos decidió volver a vivir conmigo, ahora con su nueva esposa. Me alegré, lo confieso, al sentir que la casa tendría vida nuevamente. Tenía la esperanza de que eso sería una oportunidad de convivencia, de fortalecer lazos familiares. Pero algo empezó a cambiar. La casa, antes mía, empezó a tener reglas diferentes. Sentí que me estaban dejando de lado, aunque discretamente. Un malestar silencioso empezó a crecer dentro de mí. Aún así, guard silencio. Pensé que tal vez era solo una impresión mía, o cosas de mi edad. No quería crear conflictos, mucho menos entorpecer la vida de mi hijo. Al fin y al cabo, lo más importante era la unión de la familia. Pero, en el fondo, empecé a sentir que mi presencia incomodaba. Y esa sensación, tan dolorosa, me hizo recordar todo el camino recorrido hasta allí. La casa que había construido con tanto amor, parecía no tener más espacio para mí. La presencia de mi hijo con su esposa trajo una nueva dinámica a la casa. Al principio, era agradable escuchar voces nuevas en los cuartos y ver la rutina transformarse. Su esposa parecía simpática, aunque un poco reservada conmigo. Pensé que era solo cuestión de adaptación. Al fin y al cabo, éramos dos mujeres compartiendo el mismo espacio. Creí que, con paciencia, construiríamos una buena convivencia. Yo estaba dispuesta a ceder espacio. Después de todo, ellos también estaban construyendo su propia historia. Poco a poco, fui notando cambios sutiles. Objetos míos empezaron a desaparecer de los estantes, reemplazados por artículos modernos y sin memoria. Mis cuadros, mis cortinas, hasta los trapos de cocina, todo parecía fuera de lugar. La cocina, que siempre fue mi territorio sagrado, empezó a tener reglas que yo nunca había establecido. Comencé a sentirme como una huésped en mi propia casa. Cuando intenté comentar algo, escuché. Es solo un cambio temporal, para que todo sea más práctico. Intentaba no tomarlo como algo personal, pero era difícil. Cada vez que ella reorganizaba un armario, era como si borrara un pedazo de mi historia. Mi hijo, ocupado con el trabajo, rara vez notaba esos detalles. Él creía que todo estaba bien entre nosotras, que con solo convivir con respeto era suficiente. Yo fingía que sí, pero por dentro me sentía cada vez más desplazada. A veces, subía a mi cuarto solo para tener un momento de silencio, de respiro, de recuerdo de quién era yo allí dentro. Los fines de semana comenzaron a celebrarse cenas para amigos y familiares de ella. Eran encuentros alegres, pero que me dejaban al margen. Ayudaba como podía, pero siempre me asignaban tareas pequeñas, como pelar vegetales o secar los platos. Nunca más me pidieron que cocinara o decidiera el menú. Era como si mi opinión hubiera perdido valor, como si mi experiencia fuera desechable.
Aún así, yo sonreía, ofrecía ayuda, me mantenía cerca, tratando de no ser una carga. Recuerdo un domingo en especial, cuando escuché a la esposa de mi hijo decirle a una invitada: «Aquí en casa, me gusta hacer todo a mi manera». Esa frase resonó en mi mente todo el día. Aquí en casa. Esas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Cómo podía llamar su casa a un lugar que yo construí con mis propias manos? Tragué saliva con dificultad. No quería causar conflictos, pero dentro de mí, una tristeza antigua se despertaba. Era el comienzo de una herida que no sabía si podría sanar. Comencé a preguntarme si todavía había espacio para mí en esa casa. No por el tamaño, sino por el respeto, por el reconocimiento, por la memoria. Era como si me hubieran empujado con cuidado hacia un rincón, donde mi presencia no molestara. Me sentía como un mueble antiguo, bonito de tener cerca, pero inútil en la práctica. Y así, día tras día, fui encogiéndome dentro del lugar que un día fue mi verdadero hogar. Ese sábado, noté que algo estaba diferente en el aire desde temprano. La casa estaba movida, nuevos aromas venían de la cocina y se escuchaban risas suaves desde la sala. Mi nuera estaba animada, organizando una cena especial para presentar la casa a sus padres. Observé desde lejos, sin ser invitada a participar en los preparativos. Solo me informaron que habría una cena y que sería bueno tener a todos juntos aquí. Esas palabras sonaron distantes, como una invitación protocolar. Durante el día, intenté mantenerme ocupada en mi cuarto, arreglando cajones que ni siquiera necesitaban orden. La cocina estaba llena y no quería parecer invasiva. En mi mente, aún era natural que yo ayudara, que participara, pero noté que mi presencia era ignorada. Escuché a mi nuera comentar con su madre por teléfono que estaba nerviosa, que quería impresionar. Ella hablaba con entusiasmo, con propiedad, como si esa casa hubiera sido siempre suya. Era extraño, pero me quedé callada. Cuando el reloj se acercó a las 7 de la noche, bajé a la sala. Todos ya estaban llegando, y la casa estaba hermosa, lo admito. La mesa puesta con esmero, flores frescas, copas alineadas, mi nuera realmente tenía buen gusto. Saludé a sus padres con gentileza, aunque sintiéndome como una figura más de fondo en aquella escena. Me quedé allí, sentada en el sofá, esperando la hora de la cena. El olor de la comida era excelente, pero el sentimiento que crecía en mí era el de no pertenecer a ese momento. Finalmente, nos llamaron a la mesa. Todos se sentaron, menos yo, que no sabía dónde ubicarme. Había un lugar vacío en la esquina, más alejado, con un plato diferente al de los demás. Era una comida separada, más simple, sin entrada, sin los acompañamientos que recibían todos. Por un instante, pensé que era un error, pero pronto entendí que no lo era. Mi nuera me miró y dijo: «Preparé este aquí, pensé que sería más liviano para usted». El silencio que siguió me hizo querer desaparecer. Sonreí, sin gracia, y me senté. Nadie pareció notar mi incomodidad, o prefirieron fingir que no la vieron. Me quedé allí, comiendo despacio, sintiendo cada bocado como un recordatorio de que ya no era parte del centro de la familia. Escuchaba las conversaciones, los brindis, las risas, pero todo parecía tan lejano. Era como si fuera una visitante, una presencia obligada que debía ser gestionada con cuidado. Y ese plato separado fue el símbolo silencioso de esa exclusión. Terminé mi comida en silencio, fingiendo que todo estaba bien. Nadie preguntó si me había gustado, ni si quería repetir. Me levanté de la mesa antes que los demás y fui a mi cuarto, con el estómago lleno, pero el corazón completamente vacío. Sentada al borde de la cama, me pregunté en qué momento exactamente perdí mi lugar allí. En la casa que construí, en esa mesa que tantas veces organicé, ahora, era solo un detalle olvidado en una esquina. Esa noche quedó grabada en mi memoria como una herida discreta, pero profunda. Cuando me sirvieron aquel plato separado, percibí más que un gesto. Vi un límite invisible siendo impuesto entre ellos y yo. Era como si alguien hubiera dibujado una línea en la mesa, diciendo dónde podía o no estar. Las conversaciones fluían animadas, llenas de entusiasmo, mientras yo masticaba en silencio, fingiendo saborear algo que no tenía ningún gusto. Por primera vez, me sentí como una intrusa. Mientras todos brindaban por el futuro, yo revisaba mi pasado. Recordé cuántas veces preparé cenas para mis hijos, sin nunca separar platos ni lugares. Todos comían lo mismo, reíamos juntos, compartíamos alegrías e incluso silencios. Nunca hubo distinción, porque para mí,
Familia siempre fue sinónimo de igualdad y acogida. Ver eso ahora, con mi nuera al mando y mi hijo en silencio, me hizo entender que algo esencial se había perdido. O tal vez yo solo estuviera envejeciendo y volviéndome invisible. El peor momento fue cuando alguien preguntó, en tono casual, si yo era pariente de la familia de mi nuera. Todos rieron, incluso ella, diciendo, es la madre de mi marido, vive con nosotros. El vive con nosotros me dolió más de lo que debería. Sonó como un favor, una concesión generosa, no como un reconocimiento de mi espacio. Yo seguí sonriendo, por educación, pero por dentro sentía que me estaban reposicionando en el tablero de la vida. No como una reina, ni como una torre, solo una pieza olvidada. Mi hijo, quizás por conveniencia o por ceguera emocional, no notó mi expresión. Estaba orgulloso, mostrando la casa como si todo fuera mérito suyo. Señalaba los detalles de la decoración, contaba historias de lo que habían comprado juntos. Ninguna mención al origen de esa casa, a lo que existía antes de que ellos estuvieran allí. No esperaba homenajes, pero el silencio sobre mi historia en ese lugar fue ensordecedor. Era como si me hubieran borrado, cuidadosamente, del relato que ahora contaban. Esa noche, tardé en dormir. Me quedé sentada al borde de la cama, mirando una foto antigua que tenía en el buró. Mis hijos pequeños, sucios de pintura, ayudando a pintar la terraza. Ese recuerdo me hizo llorar bajito, para no molestar a nadie. No lloraba solo de tristeza, sino de nostalgia por un tiempo en que mi presencia era indispensable. Cuando yo era el corazón de la casa, y no un apéndice tolerado por conveniencia. Era duro aceptar esa transición sin previo aviso. A la mañana siguiente, me vestí temprano, como siempre hacía, y fui a preparar mi propio café. La cocina ya estaba ocupada, como de costumbre, y mi nuera me ofreció una taza, aún sonriendo. La misma mujer que la noche anterior me había apartado con gentileza de una mesa que yo misma ayudé a construir. Tomé la taza, agradecí, y fui a tomar el café en el patio. Sola. Y allí, bajo el sol tímido de la mañana, comencé a entender que algo dentro de mí también estaba cambiando. Y tal vez era hora de hacer algo al respecto. Días después de aquella cena, todavía me sentía algo desplazada. Mis pensamientos volvían siempre a aquel plato separado, a la forma en que fui tratada sin importancia. Fue una tarde cualquiera, mientras cuidaba las plantas en el patio, que escuché a mi nuera conversando con una amiga por teléfono. Hablaba sobre la casa, sobre los planes de reforma y decoración. Y entonces dijo una frase que me hizo parar todo lo que estaba haciendo. La suegra de mi marido vive aquí, pero es de parte del papá de él, creo, no sé mucho sobre ella. Me quedé inmóvil por unos segundos, absorbiendo esas palabras. Mi identidad reducida a un creo. Como si yo fuera una figura irrelevante, sin historia. Ella no sabía nada sobre mí. No sabía que fui yo quien compró ese terreno, que levanté esas paredes con mi esposo, que cada rincón de esa casa guarda memorias mías. Para ella, yo era solo un cuerpo más en la casa. Una presencia tolerada por obligación, no por pertenencia. Sentí una opresión en el pecho difícil de describir. Entré en la casa en silencio y fui directo a mi cuarto. Me senté al borde de la cama y miré nuevamente la fotografía de mis hijos pequeños. ¿Cómo se había perdido todo eso con tanta facilidad? ¿Cómo una historia entera podía ser borrada solo porque alguien nuevo llegaba con más brillo y juventud? Era doloroso percibir que, para ella, yo no era nadie. Y quizás mi hijo nunca se había preocupado por contar mi historia. Tal vez él mismo ya la había olvidado. Esa noche, no logré dormir. Me quedé pensando en qué me hacía seguir allí, en ese lugar donde ya no me sentía vista. No era apego a las paredes, ni al confort. Era el vínculo emocional con algo que, poco a poco, estaba siendo tomado de mí. Me preguntaba si valía la pena seguir en silencio. Siempre fui una mujer pacífica, pero nunca fui omisa. Y algo dentro de mí empezaba a agitarse, como una llama antigua que se volvía a encender despacio. Al día siguiente, aproveché que ella estaba sola en la sala y decidí hablar. Me senté a su lado y le dije, con calma, ¿sabías que esta casa fue construida por mí y mi esposo? Ella me miró, sorprendida. Pensé que sería solo un comentario más, pero entonces abrió los ojos grandes y dijo, ¿en serio? No tenía idea. Eso confirmó lo que temía. Ella realmente no sabía. Y lo peor, mi hijo nunca se lo había contado. Sentí una mezcla de alivio y decepción. Alivio por finalmente haber dicho algo. Decepción por tener que decirlo. Ella guardó silencio por unos segundos. Luego me pidió que le contara más. Y por primera vez,
me escuchó. Le conté sobre el terreno, sobre la construcción, sobre las fiestas que hicimos allí, sobre mi esposo y los hijos pequeños corriendo por la sala. Ella me escuchaba con atención verdadera. Fue en ese momento que entendí, a veces, el olvido no viene por maldad, sino por falta de historia compartida. Y que tal vez el primer paso para ser respetada era darme a conocer. Esa tarde, después de revelar que la casa era mía, mi nuera quedó visiblemente desconcertada. Noté que no sabía cómo reaccionar, pero intentó mantener la compostura. Dijo que se sentía mal por no haber preguntado nunca, que pensaba que la casa venía de alguna herencia o división familiar. Me quedé allí, sentada, mirándola con calma. No era un momento para acusaciones, pero tampoco era hora de fingir que nada había pasado. Yo necesitaba hablar, y ella necesitaba escuchar. Respiré hondo y le conté que cada centímetro de esa casa tenía una historia, que allí mi esposo y yo enfrentamos dificultades, enfermedades, fiestas, pérdidas y alegrías. Le conté de los sacrificios que hicimos para mantener la casa en pie, incluso en tiempos difíciles. Le dije que nunca me importó compartir el espacio con nadie, siempre y cuando hubiera respeto. Y que lo que más me dolió no fue la comida separada, sino la sensación de haber sido olvidada. Ella me miraba, con los ojos llenos de lágrimas, y parecía finalmente entender. Ella pidió disculpas, no solo por la cena, sino por haber actuado con frialdad sin darse cuenta. Dijo que jamás quiso excluirme, pero que, en su intento de agradar y asumir el control de la casa, terminó atropellando lo que ya existía. Escuché eso con el corazón dividido. Parte de mí quería perdonar en ese mismo instante, parte aún estaba herida. Pero decidí acoger sus palabras, no por la perfección de su disculpa, sino por la sinceridad que noté en su voz. A veces, es necesario dar espacio para que el otro también aprenda. Pasamos horas conversando en ese sofá. Ella me preguntó cómo fue mi juventud, cómo conocí a mi esposo, e incluso cómo fue criar a mis hijos. Compartí historias que hacía mucho no contaba a nadie. Por primera vez, sentí que había un interés real en conocerme, no solo en tolerarme. Aquella barrera invisible comenzó a disolverse, no con gestos grandiosos, sino con escucha y empatía. Era un nuevo comienzo, y yo estaba dispuesta a intentarlo. En los días que siguieron, ella empezó a actuar de manera diferente. Me llamaba para opinar en las decisiones de la casa, me preguntaba si quería cocinar con ella, y me incluía en las conversaciones con más naturalidad. Aún había un camino por recorrer, pero el primer paso ya estaba dado. Sentía que mi voz volvía a tener peso, que mi presencia era notada. Era un alivio silencioso, una paz que hacía mucho no sentía dentro de mi propia casa. Comprendí que el silencio que mantuve por tanto tiempo no era señal de sabiduría, sino de miedo a causar molestias. Y que, al callarme, permití que borraran mi historia. Pero al hablar, no necesité gritar. Solo recordar, con firmeza, quién soy y lo que viví. Y eso, por sí solo, ya fue suficiente para cambiar todo entre nosotras. Con la aproximación entre mi nuera y yo, surgió un nuevo desafío, el papel de mi hijo entre nosotras dos. Él siempre fue cariñoso, pero, como muchos hombres, evitaba involucrarse en tensiones familiares. Cuando notó que algo había cambiado, se sintió aliviado. Pero yo percibía en sus ojos cierta incomodidad, como si temiera que la paz fuera demasiado frágil. Comenzamos a conversar más abiertamente, y yo, con cuidado, le mostré que no se trataba de elegir bandos, sino de construir puentes. Hubo un momento en que necesité ser clara con él. Le dije que, como madre, lo crié para ser justo y atento. Y que, aunque amara a su esposa, no podía ignorar que su casa tenía una historia anterior a la llegada de ella. Él escuchó todo en silencio, con los ojos bajos, y al final solo dijo: «Perdóname, mamá. Creo que me acomodé». Aquella frase fue dura, pero verdadera. Y en ese instante comprendí que él también estaba aprendiendo a posicionarse, a madurar entre dos mujeres importantes en su vida. Mi nuera, por su parte, comenzó a demostrar más esfuerzo por incluirlo en ese proceso. Cuando tomaban decisiones juntos, me llamaban para escuchar mi opinión. Era algo nuevo para todos nosotros. Yo, que me había acostumbrado a quedarme al margen, ahora era llamada de nuevo al centro. No como una autoridad, sino como parte legítima de la casa. Y eso solo fue posible porque hubo diálogo, empatía y humildad. Cada paso que dábamos era un ejercicio de respeto mutuo. Y mi hijo, entre nosotras dos, aprendió a ser puente, no muro. Hubo un domingo en que él, por primera vez en mucho tiempo,
preparó el almuerzo. Dijo que quería homenajear a las dos mujeres de su vida. Cocinó con cariño, nos sirvió con cuidado, y al final brindó por la unión de la familia. Fue simple, pero significativo. Mi nuera me tomó la mano durante el brindis, y sentí que allí nacía una nueva etapa. Nada borra lo que pasó, pero el presente puede ser reconstruido con dignidad. Mi hijo, finalmente, comprendía el valor de la historia que lo formó. Aún había momentos de extrañeza, por supuesto. La convivencia diaria no está hecha solo de gestos bonitos. A veces, las opiniones chocaban, las rutinas se desencontraban. Pero ahora había un pacto silencioso entre los tres, el de no dejar que el orgullo se impusiera al afecto. Era un aprendizaje continuo, pero verdadero. Cada paso dado con respeto nos alejaba del abismo que casi se abrió entre nosotros. Y, para mí, ver a mi hijo más presente y atento ya era un regalo que no se compra. En aquella casa, donde antes me sentía invisible, ahora mi risa volvía a resonar. Ya no como un eco del pasado, sino como parte del presente. El puente entre madre y nuera había comenzado a construirse no por la fuerza, sino por elección. Y mi hijo, en el centro de todo eso, entendió que amar a dos mujeres al mismo tiempo exige coraje, sensibilidad y presencia. Y él, finalmente, estaba aprendiendo a ser ese hombre. Con el tiempo, comprendí que mi valor no dependía solo del reconocimiento ajeno. Venía de mi historia, de las raíces que planté y de los frutos que aún recogía, aunque no todos lo notaran de inmediato. Aprendí que ser madre, esposa y mujer va mucho más allá de lo que es visible a los ojos. Es estar presente incluso cuando el mundo intenta borrarnos. Y yo, por un tiempo, permití que me empujaran hacia la sombra. Pero ahora, poco a poco, volvía a la luz. Comencé a involucrarme más en las pequeñas rutinas de la casa, pero de forma natural, sin imponerme. Cocinaba algunos días, daba sugerencias en otros, e incluso volví a salir más con una amiga del vecindario, retomando parte de mi vida social. Sentía que me estaba reencontrando, no solo como matriarca, sino como mujer. Ya no cargaba tanta amargura, porque entendí que gran parte del dolor venía del silencio que acepté por años. Al hablar, me reencontré, y al ser escuchada, volví a existir dentro de mi propia casa. Mi nuera, ahora más cercana, empezó a invitarme a caminar, a tomar café y hasta a hacer compras juntas. Creamos un lazo que nunca imaginé posible después de todo. Ella comenzó a escucharme con curiosidad, y yo a mirarla con menos juicio. Descubrí en ella a una mujer insegura, tratando de responder a muchas expectativas. Así como yo, ella quería ser aceptada, querida, respetada. Y tal vez fue ese deseo mutuo de pertenencia lo que nos acercó. Dos mujeres, en tiempos distintos de la vida, pero con mucho más en común de lo que pensábamos. Mi hijo, por su parte, floreció en ese ambiente más liviano. Sonreía más, pasaba más tiempo en casa, e incluso retomó viejos hábitos como ayudarme en el jardín los domingos. Ver eso me emocionaba. No porque necesitara ayuda, sino porque era un símbolo de reconexión. Era como si, finalmente, la rueda de la vida volviera a su eje. Y entendía que ese cambio no vino de una pelea, sino del poder que tiene la verdad cuando se dice con firmeza y ternura. Hoy, al mirar mi casa, veo mucho más que paredes y muebles. Veo capas de historias, de dolores, de superaciones y, por encima de todo, de amor. Cada rincón guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo significado. Ya no soy solo la mujer que construyó ese hogar en el pasado. Soy también la mujer que luchó por mantener su espacio en el presente. Y eso, para mí, vale más que cualquier reconocimiento formal. Es la prueba viva de que nunca es tarde para rescatar el propio valor. Termino esta historia no como una víctima, sino como alguien que venció el silencio, que eligió el diálogo en lugar del rencor, y la reconstrucción en lugar de la revuelta. Mi casa, hoy, late con vida. No porque todo sea perfecto, sino porque aprendimos a vernos, a escucharnos y a respetarnos. Y yo, más que nada, aprendí que el amor también se construye con coraje, el mismo coraje que un día me hizo levantar esa casa, y ahora me hizo reconstruir mi lugar dentro de ella.